Bien, bienvenidos a la semana 7 que tiene por denominación The Team Marine de Doping Way. ¿Ya? Y este nombre lo hemos puesto justamente porque tenemos que ver qué tipo de sociedad vamos a escoger, ¿no? Y es que en realidad para poder hacer negocios, para poder establecer una empresa, muy aparte de lo que hemos visto del contrato y demás, tenemos que establecer preliminarmente qué tipo de sociedad comercial tenemos que realizar, ¿no? Y aquí entra algo muy importante. Bien, ¿cuáles son las características de esas sociedades? Entonces, en este caso vamos a hablar de un cierto o unas sociedades comerciales específicamente, y la siguiente ya vamos a abordar algunas de forma un poquito más específica, o una en realidad. Hoy vamos a ver, y justamente para este hito, o para en realidad esta semana, vamos a ver en qué consiste, ¿no?, sociedades comerciales que están contemplados en el Código de Comercio y que tal vez no sean muy recurrentes. Alguna que otra sí, bueno, una en realidad que lo vamos a ver con mayor especificidad, pero siempre es importante que tengamos presente cuáles son las características. Hablemos de las sociedades inicialmente colectivas, ¿no?, que son las primeras que están en nuestro listado dentro del Código de Comercio y también de la presentación anterior, ¿ya? ¿Qué es una sociedad colectiva, no? La sociedad colectiva va a ser un tipo de empresa en la cual los socios responden a las obligaciones de forma solidaria e ilimitada. ¿Qué significa e implica esto? Es un tipo de empresa en la que las personas que la componen, sean naturales o jurídicas, van a tener un cierto grado de responsabilidad. Y ojo que la responsabilidad es un factor importantísimo dentro de las sociedades comerciales, ¿no? Porque es hasta el punto en el cual yo puedo responder por las acciones que hace la empresa como persona jurídica, como ente con personalidad jurídica propia, ¿bien?, hasta el punto en el que yo puedo responder como socio, como persona que la ha creado, como parte que la compone. Y en las sociedades colectivas, cuando decimos que esta responsabilidad es solidaria e ilimitada, implica que primero esta característica de ilimitada, implica que el grado de alcance, ¿no?, de la responsabilidad va a perforar a la empresa y me puede llegar a mí como persona natural. Yo no diría, pero yo soy parte de la empresa, obviamente me va a llegar a mí. Pues no tanto, porque depende del grado de responsabilidad. Y el grado de responsabilidad en este caso, reitero, es ilimitada. ¿Qué significa? O sea, para ponerlo en palabras más sencillas y con ejemplos. Si, digamos, somos 3 personas en una empresa colectiva, en una sociedad colectiva, y en la empresa tomamos la decisión de sacarnos un crédito, ¿ya? Y por algún tipo de mal manejo, lamentablemente, generamos una deuda que no podemos pagar. Nuestro acreedor, la persona que nos va a cobrar, diría, muy bien, tengo que cobrar a la empresa, pero la empresa solamente tiene aportes de cada uno, digamos, de 1.000 bolivianos, ¿ya? Y tendríamos en total 3.000. Entonces uno diría, pero la empresa solamente vale 3.000, con los 3.000 tienes que cobrarte. Pues no, ¿no? Cuando es ilimitada, la responsabilidad del acreedor puede perforar la empresa e ir al patrimonio personal de los socios. Es decir, oye, tu socio tienes un auto, entonces yo te voy a cobrar con tu auto, ¿no? Y cuando decimos que es solidaria, no implica algo bueno, no, o sea, no implica el valor que conocemos por el tema de solidario, ¿no? Cuando señalamos que la responsabilidad es solidaria, implica en realidad que el acreedor va a poder cobrar a cualquiera de los socios por igual, de una forma, llamémosle así, directa o indirecta, ¿no? Le puedo cobrar a los 3 por igual, en el ejemplo que estamos manejando. Le puedo cobrar a 2 porque tienen posibilidad. Le puedo cobrar a 1, ¿no? Y obviamente sería injusto para los demás. Esa es la característica un tanto complicada de la responsabilidad solidaria y limitada que encontramos justamente en las sociedades colectivas, ¿ya? Otra de las características que tiene este tipo de sociedad es su denominación. Para poder identificarla, la denominación debe contener la palabra sociedad colectiva o su abreviatura, ¿no?, que sería SC, ¿no? Y bueno, obviamente se genera a través de un contrato, como los otros tipos de sociedades, así lo hemos visto, ¿no? Se genera a través de un contrato. Y este contrato es uno de los más amplios en cuanto a facultades que le da la norma, porque en las sociedades colectivas es donde se establece de forma mucho más, ¿no?, llamémosle así, libre, la posibilidad de pactar y estructurar nuestra empresa a través del contrato, ¿ya?
La sociedad puede ser administrada por cualquier socio, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y los socios, porque vamos a hablar de socios, quienes van a estar presentes y van a estar justo componiendo esta sociedad, bien, pueden propiamente hacer controles, ¿no? Pueden vigilar la administración, la contabilidad, los libros y todo elemento que haga propiamente a la sociedad, ¿ya? Este tipo de sociedad puede tener desde 2 socios hasta los que se vea necesario, no tiene un límite, ¿de acuerdo? Y la toma de decisiones en este tipo de sociedad se hace por mayoría absoluta de votos respecto al capital social. El capital social, recordemos, es el conjunto, ¿no?, en total de aportes que se hacen justamente para la empresa, ¿ya? Estas son las características básicas de la sociedad colectiva. Y es que, reitero, es un tipo de sociedad que por el tema de la responsabilidad resulta ser un dato particular para las personas que quieren componerla, ¿no? El tema de la responsabilidad ilimitada y solidaria implica obviamente una serie de factores que se tienen que tener muy en cuenta y muy presente al momento de conformarla. Pero no solamente ello, sino también, conforme lo habíamos mencionado, es uno de los tipos de sociedades en los que el contrato de constitución juega un rol muy importante, en todas, pero en este caso determina bastantes aspectos que la norma no establece específicamente, ¿ya? Vayamos a las sociedades en comandita simple. Las sociedades en comandita simple tienen por característica que están compuestas por 2 clases de socios, ¿no? Los socios comanditarios y los socios gestores. Para ponerlo y decirlo en palabras sencillitas, los socios comanditarios son aquellos que aportan dinero, ¿no? Son aquellos que aportan plata. Y los socios gestores o colectivos son aquellos que aportan su facultad o su experiencia gerencial, su capacidad de administración, ¿no? Básicamente, ellos aportan lo que hacen. Bien, la responsabilidad también juega un papel importante en este caso en las sociedades en comandita simple porque va a ser diferente dependiendo del tipo de socio. Por ejemplo, para los socios comanditarios, ¿no?, la responsabilidad va a ser limitada. Ellos van a tener responsabilidad de lo que haga la empresa, ¿no?, de lo que pueda asumir la empresa, hasta el monto de los aportes que ellos han puesto. Bien, mientras que el gestor va a tener responsabilidad solidaria e ilimitada, aunque también puede hacer el gestor, independientemente de su aporte gerencial, también va a poder realizar aportes en dinero, ¿ya? Este tipo de sociedades comerciales no difieren mucho del anterior, también hay que establecer algunos aspectos en el contrato, ¿no? Obviamente el tema del socio sí implica una diferencia mayúscula, ¿bien? Y bueno, entre algunos aspectos de características interesantes están justamente el tema de el nombre, ¿no?, la razón social. La razón social de este tipo de sociedades, ¿no?, debe estar en todo caso formada con los nombres patronímicos de uno o de los demás socios, ¿no?, gestores o colectivos, no comanditarios, ¿bien? Y debe tener en la parte final, ¿no?, como predecesor en realidad del nombre, las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura que sea S en SC o SCS, ¿no? Básicamente abreviando sociedad en comandita simple, ¿ya? En este caso, los socios, ¿no?, van a poder constituir también un capital social, ¿bien? En este tipo de sociedades el capital está constituido solamente con el aporte de los socios comanditarios, ¿ya? Porque los socios colectivos van a ser justamente los que van a aportar pues en trabajo, ¿no? En este tipo de sociedad, los socios comanditarios, al aportar y no realizar actividades de administración, no pueden inmiscuirse en actividades justamente de administración que tienen exclusivamente asignados los socios gestores, ¿no? Y tampoco pueden actuar como representantes legales de una sociedad, ¿ya? Pero eso no implica que el socio comanditario pueda realizar, por ejemplo, exámenes, verificaciones, vigilancias y establecer alguna opinión o consejo a los gestores para que, bueno, puedan llevar de mejor manera este tipo de sociedad comercial, ¿ya? Una variación de la empresa o de la sociedad en comandita simple es la sociedad en comandita por acciones. Y este tipo de sociedad comercial, ¿no?, en comandita por acciones,
tiene básicamente las mismas características que este tipo de sociedad que hemos mencionado inicialmente, con la particularidad en que el aporte de los socios comanditarios no se hace simplemente de esa forma, no como un aporte directo, sino que está representado en acciones. ¿Ya? Y este tema de las acciones lo vamos a ver justamente más adelante cuando veamos la SA, justo dentro de la semana, de esta semana, porque es importante, pero es la única variación, ¿no? Porque inclusive nos dice la misma norma, ¿no? Que todo lo que no se ponga en el capítulo de sociedades en comandita por acciones va a ser aplicable a lo que es la sociedad anónima y también a la sociedad comanditaria, ¿no? A comandita simple en realidad. Y hablando de sociedades anónimas, que es justamente el tercer tipo de sociedad que vamos a entrar a ver hoy, este tipo de sociedad comercial, ¿ya? Es un tipo de sociedad pues bastante interesante porque no hablamos de aportes, hablamos de acciones. Bien. Y la responsabilidad de los socios también es limitada a la cantidad de aportes que se vayan a suscribir, porque en realidad no se dan o no se otorgan, no se aportan acciones, se suscriben, ¿no? Se adquieren acciones en realidad. Bien. Esta sociedad, este tipo de sociedad, debe llevar en su denominación las palabras sociedad anónima o en todo caso la abreviatura SA, necesariamente. ¿Ya? Es importantísimo para poder identificarla. Bien. En este tipo de sociedad, la denominación tiene que ser diferente a cualquier otro tipo de denominación que hayamos podido encontrar o que exista actualmente para las sociedades anónimas. ¿Ya? La constitución de las sociedades anónimas se hace mediante dos formas. Por acto único, cuando los socios suscriben todas las acciones posibles, crean la empresa a partir de ello, o también por la suscripción pública de acciones. ¿Esto qué significa? Se oferta a la población, se oferta para afuera personas que quieran formar parte, ¿no? Suscribiendo acciones para tener un grado de participación en la empresa. Bien. Todo el capital social va a estar dividido en acciones de igual valor, bien, según la norma. Tienen como un valor nominal 100 bolivianos o múltiplos de 100, dependiendo obviamente de lo que consideren los accionistas, ¿no? Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, dependiendo obviamente el tipo de accionistas que pretendamos tener, pretendamos querer que formen en nuestra empresa. Y van a tener la calidad de accionistas aquellas personas que estén inscritos justamente como accionistas en caso de ser denominativas. Y van a ser considerados accionistas los que detenten en caso de ser al portador. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son las acciones? ¿No? Bueno, las acciones son justamente aquella forma de representación de la sociedad anónima, ¿no? En la cual denota un pequeño porcentaje de propiedad que tengo sobre la empresa. No es tanto como un aporte, reitero, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la colectiva, en la que yo realizo un aporte, entonces tengo un grado de participación. Acá las acciones implican básicamente como un título valor. Yo puedo suscribir una acción justamente para que pueda realizar actividades de disposición sobre ese porcentaje de la empresa. ¿Ya? El órgano que va a deliberar o que va a administrar de forma, llamémosle así, de forma macro, la sociedad anónima, se llama la Junta General de Accionistas y es convocada, ¿no?, por el máximo organismo que representa la voluntad social, ¿no?, y que tiene exclusiva competencia para tratar asuntos de la empresa, ¿no? La administración, ¿no?, de toda la empresa va a estar a cargo de un directorio y eso tenemos que empezar a dividir. Una cosa es la Junta General de Accionistas, que es la que va a determinar los lineamientos base para toda la empresa, pero actividades de administración las va a realizar el directorio, que está por debajo de esta, pero se entiende obviamente que va a coadyuvar al respecto, ¿ya? La administración de la sociedad anónima, ¿no?, va a estar justamente compuesta por un directorio de 3 personas mínimamente, cuando hablamos de directorio, ¿no?, que pueden o no ser accionistas, pero que sí tienen que ser designados por los accionistas, ¿ya? Este tipo de sociedades va a contar con estatutos. Los estatutos van a ser esa forma de poder determinar los lineamientos internos de actuación de la sociedad anónima. Bien. Y por último podemos mencionar que además de estas personas que van a actuar, ¿no?, por tener esta característica de anónima, es que justamente
va a existir un fiscalizador que lo vamos a denominar síndico, ¿ya? Este síndico se va a encargar de que toda la administración de la empresa justamente vaya en popa, como se dice, ¿no? Esté acorde a lo que dice la norma. Bien, se llama sociedad anónima justamente por eso, porque no se conocen entre socios, bueno, accionistas, ¿ya? No se conocen entre accionistas y propiamente los accionistas, bien, van a poder determinar y disponer sus acciones como ellos gusten. Al final, aquellas personas que vayan a formar parte de la sociedad van a tener que estar inscritos como poseedores o inscritos como tenedores de una acción, bien, de una acción, y eso ya lo convierte básicamente en parte de la acción, ¿no? En mayor grado, en menor grado. Es por eso que se llama anónima, porque no sabemos específicamente quiénes van a tener parte de la acción, pero yo las puedo disponer en base a lo que yo requiera y necesite, ¿ya? Con eso vamos a acabar el video de hoy, ¿no? Reitero, miren, de Team Marine de Doping Way, ¿qué tipo de sociedad escogemos? Y eso que aún no hemos visto, algunas importantes que vamos a ver a continuación, y que en realidad van a denotar algo que, bueno, resulta también interesante. Hemos visto 3 tipos de sociedades, ¿no? 4 en realidad, de las cuales la que más se da, la que más tiene, si ustedes quieren, la forma de constitución, la que más optan las personas de estas 4, es la sociedad anónima. Y tiene su razón de ser, ¿no? Hay elementos en el derecho, que obviamente ya corresponde a un estudio posgrado en derecho comercial, relativos a todo lo que es, porque es una ciencia, pero lo hemos tratado de resumir lo más posible. Bien, no se olviden por favor hacer sus actividades del hito, ¿no? De la semana, perdón, que es sumamente importante. Bien, y bueno, sobre todo, no se olviden hacer el seguimiento de todo lo que les he dejado, ¿ya? Les va a ayudar mucho también para lo que viene a continuación, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana. Gracias.